la mayor necesidad que un cristiano tiene que mantener siempre presente es cuál es su meta. ¿Para qué estás viviendo? Esa es la pregunta. Es una pregunta sencilla, de 4 palabras, pero al mismo momento determina hacia dónde te diriges en este caminar, hacia dónde estás apuntando, hacia dónde estás caminando. Y hay muchas distracciones y alternativas en esta vida que el mundo ofrece, que la carne se deleita en. Y por eso es importante saber cuál es tu meta, hacia dónde te diriges. Y asegurar de vez en cuando incluso que todavía estás en ese camino adecuado, que todavía estás transitando el camino por el cual has determinado antes caminar en. Porque es fácil distraerse, es fácil tomar un detour, un desvío, y es fácil quedarte incluso en el camino, pensando que estás caminando cuando de hecho tomaste una siesta. Entonces, ¿para qué estás viviendo? Esa es la pregunta que vamos a contestar en esta mañana en un texto particular, en 2 Corintios capítulo 5. En esta mañana vamos a contestar esta pregunta: ¿para qué estás viviendo? Si quieres hacerlo personalmente, ¿para qué estoy viviendo? Y hoy veremos en 2 Corintios 5, versículos 1 al 10, 3 deseos cruciales del cristiano para que tú tienes claro cuál es tu meta. 3 deseos cruciales desde el ministerio de Pablo que nos van a orientar hacia cuál debería ser nuestra dirección, hacia dónde debemos caminar conscientemente, no a la deriva. Y eso es tan fundamental. Muchas personas ni siquiera saben dónde van a terminar, porque no saben hacia dónde se dirigen, no saben el camino en el cual están andando. Y esos 3 deseos cruciales del creyente son anhelar la glorificación final, ansiar estar con el Señor y ambicionar agradar al Señor. En primer lugar, anhelar la glorificación final. En segundo lugar, ansiar estar con el Señor. Y por último, ambicionar agradar al Señor. Tenemos que ser un pueblo que vive delante de Dios, coram Deo, delante del rostro del Señor, que todo lo que hacemos, lo hacemos conscientemente de que un día seremos juzgados, que un día tendremos que rendir cuentas ante nuestro Señor, que nos compró con su sangre, que hicimos con la salvación que Él nos dio gratuitamente. En aquel día, nadie va a poder sacar excusas, nadie va a poder esconderse, todos tendrán que rendirse delante de Él. ¿Y cuál será su respuesta? Entonces, mi anhelo en esta mañana es que podemos recordar que tenemos que vivir nuestras vidas siempre como sacrificios vivos delante del Señor, delante de nuestro Redentor. Leemos el texto, 2 Corintios 5, desde el versículo 1, dice así: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos, agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, que nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista.
pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu revelación en esta mañana y cómo nos diriges nuestra atención a pensar en cómo estamos andando, hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestra meta en esta vida. Por favor, Señor, trae convicción a todos los corazones aquí, aún a aquellos que son tus hijos, definitivamente, a que andan en conformidad a tu palabra y a aquellos que no están en Cristo, que pueden ver que están perdidos, sin rumbo y de hecho en el camino hacia el infierno. Despiértanos, Señor, en esta mañana a ver dónde estamos. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Dónde están nuestros deseos? ¿Están alineados con las Escrituras o no? Por favor, Señor, traspasa los corazones y las conciencias. Solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo. Transforma esta enseñanza en algo que edifica a tu pueblo y salva a los perdidos por amor de tu nombre. Amén. Antes de ir al primer punto, quiero recordarles qué está pasando en 2 Corintios. Es una carta muy personal de Pablo para una iglesia que él mismo plantó. Una iglesia donde él fue más de 1 año y medio haciendo ministerio. Una iglesia querido y cercano a su corazón, pero que fácilmente había sido disuadido de seguir manteniendo su fidelidad hacia Pablo y empezó a cuestionar, de hecho, su apostolado, su ministerio, si realmente era un embajador de Cristo Jesús. Y es con ese fin y ese trasfondo que Pablo escribe 2 Corintios para defenderse, para defender su ministerio, para justificar cómo es que él actuaba con los corintios, no buscando su propio renombre, no buscando que los hombres admiren a Pablo, sino en debilidad, en humildad, en mansedumbre. Él ha sido un apóstol entre ellos, demostrando que él sí es llamado. Y de hecho, en esencia, su forma de justificar su ministerio es: mira mi aflicción, mira cuánto he padecido por la causa de Cristo. Esas son las evidencias de mi fidelidad y de mi llamado de parte del Señor. Y aquí en esta sección, en los capítulos 4 y 5, él está defendiendo su ministerio, pero ahora está demostrando cuáles son sus convicciones, por decirlo así, hacia el futuro. ¿Cuáles son las metas de Pablo? ¿Cuáles son los deseos cruciales para cualquier cristiano? Es ahí donde Pablo empieza a girar y a evidenciar cuáles son sus convicciones. Convicciones que nosotros tenemos que tener. De pronto, algunos lo tienen parcialmente, pero tenemos que refinar estas convicciones para que sea el latido de nuestro corazón. Que cuando las personas dicen cuáles son tus mayores deseos, tú puedes decir estos. Y sin mentir, sin la hipocresía, que sean realmente convicciones firmes, sólidas dentro de ti. Entonces, en primer lugar, anhelar la glorificación final. Eso es un deseo crucial para el cristiano, anhelar la glorificación final. ¿Qué dice el versículo 1? Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. La única manera que un hombre puede sufrir como sufrió Pablo, confiadamente, humildemente, es si tiene una esperanza segura, si tiene una ancla fija que las circunstancias no pueden afectar. No importa de las tormentas que están a su alrededor, tiene una ancla firme que está fuera del alcance del mundo, del maligno. Y Pablo acaba de expresar su filosofía ministerial del sufrimiento.
No sé si se acuerdan, hace unas semanas, el pastor Santiago predicó desde este mismo texto arriba. 2 Corintios 4, 16 al 18. ¿Cuál es la filosofía del ministerio de Pablo en cuanto al sufrimiento? Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día, de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí podemos ver cuál es la filosofía ministerial de Pablo en cuanto al sufrimiento. Confiando en Dios. No importa si el hombre exterior va decayendo, porque cada día, de día en día, está siendo renovado en su hombre interior. Nada externo a nosotros puede realmente cambiar la obra interna que el Señor está llevando a cabo, que nos está preparando por un eterno peso de gloria. Y por lo tanto, Pablo puede decir, sufro lo que sufro, me está preparando gloria. Y ahora va a girar aún más su mirada hacia el futuro. Continuando su explicación, ¿por qué puede sufrir de esa forma? Y ahora Pablo subraya el papel fundamental que tiene en su vida la esperanza futura. La esperanza futura. Ayudándole a sufrir sin desanimarse. Tengo que recordar a muchas personas en esta mañana, no hay esperanza en esta tierra. No hay. Si buscas hallar esperanza en esta tierra, vas a ser completamente decepcionado. Y si no eres decepcionado, en la eternidad serás decepcionado. Definitivamente ahí. Pero no hay esperanza en este mundo. Nuestra esperanza es una esperanza ajena. De otro mundo, de otra dimensión, intocable e incomparable en su grandeza. Una esperanza celestial. Esa es la esperanza que debemos tener. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Es muy absurdo cómo las personas intentan preservar este cuerpo terrenal. ¿Cierto no es así? Millones y millones de dólares para aplazar lo inevitable y morir y ser comidos por gusanos. ¿En serio? ¿Intentando embellecer un cadáver? No. Si Cristo no vuelve antes de morir, tú vas a morir. Este cuerpo terrenal va a ser destruido. ¿Y eso afecta a un cristiano? No. Porque no es su esperanza. Su esperanza no está aquí, no está en este cuerpo, está en Dios, donde tenemos de Dios un edificio en los cielos. Entonces, esperamos un edificio que Dios mismo haya preparado, según su sabiduría. Y Pablo, ¿cuál fue la profesión de Pablo? Aparte de ser fariseo de fariseos y un apóstol a los gentiles. Inicialmente su forma de proveer para sí mismo era tiendero, no es tiendero, ¿cierto o no? Es hombre que trabaja con sus manos para hacer carpas. Constructor de carpas, fabricante de tiendas. Y él está usando las imágenes de su propia profesión para hablar y aludir a cuál es la condición del hombre en esta vida y cuál es la condición futura para aquellos que tienen esperanza en Cristo Jesús. Está usando esas figuras hablando de una tienda de campaña, una tienda temporal, una morada que hoy está y mañana se deshizo. Eso es la figura que Pablo está usando para que entendamos que realmente somos temporales. La tienda terrenal, que es nuestra morada temporal, va a ser destruida. Y entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Dónde es nuestro anhelo? Pablo quiere recordarnos que debemos anhelar la glorificación final. En el versículo 2. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial.
y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Ese texto es extraño para algunas personas. Para los que tienen una falsa antropología sobre viviendo tu mejor vida hoy, no hay razón para gemir en esta vida, bendecido, prosperado, viviendo en victoria. ¿Por qué gemir? No habría razón. Pablo definitivamente no es aquel que predicó el evangelio de la prosperidad. Gimiendo en este cuerpo, en esta tienda, agobiados. ¿Por qué? Solamente mira las vidas de los santos en las Escrituras. Vas a ver algo que es común. Sufriendo confiados en Dios. Sufriendo confiados en Dios. No lo pueden evitar. No lo pueden evitar. Es imposible. Gemimos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? Estamos todavía con este cuerpo caído, corrupto, débil, que no es capaz de ayudarnos a hacer lo que anhelamos hacer. ¿Y qué es? Vivir sola, exclusivamente para la gloria de Dios. Sin obstáculo de pecado, sin debilidad de la carne, sin la necesidad de dormir, para que podamos glorificar a Dios siempre. Y eso es, de hecho, lo que ya habíamos visto la semana pasada en 1 de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aún no estamos en el estado eterno. Aún no tenemos esos cuerpos glorificados. Debemos anhelar la morada eterna y celestial que el Señor ha prometido para sus hijos. Debemos anhelarlo. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Puedes decir eso y decir, sí, es mi anhelo, es la razón por qué gimo todos los días. Y si tú dices, no entiendo lo que me estás diciendo, yo entiendo por qué. Porque no es tu deseo, no es tu esperanza. Tú no tienes ninguna intención de ser revestidos porque tú vives por hoy. Tu esperanza está puesta en esta tierra. No gimes porque buscas solucionar todo mediante la creación, mientras que tenemos que buscar la única solución que es de afuera, que entró, que se encarnó, que hizo todo lo necesario para salvarnos, pero nuestra esperanza no está aquí. Tenemos que ser aquellos creyentes que anhelan ser revestidos de la justicia perfecta de Cristo. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Vestidos de lo incorruptible, de lo que es incontaminado, de lo que es inmarcesible. Esa herencia eterna reservada en los cielos por los redimidos del Señor. Oh, cuánto anhelo aquel día en que seré revestido de la justicia de mi amado Señor. Ya somos por los que confían en Cristo, pero aquel día en que seré conformado perfectamente a la imagen de Cristo Jesús. En que me miraré y diré, ¿en serio? ¿Cómo? Perfectamente reflejando la gloria de mi Dios. Perfectamente reflejando la imagen de Cristo. Vestido de su perfección. Y Pablo no termina ahí, sino sigue en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí Pablo casi está repitiéndose a sí mismo, ¿cierto? ¿La repetición es importante en las Escrituras? Sí. Casi diciendo lo mismo, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos, agobiados. Todavía, hablando de una realidad, una evidencia, una marca de un creyente es gemir, es llorar, es
es ser quebrantado por su condición, por su debilidad, por su inestabilidad de corazón, que a veces sí está adorando al Señor y otras veces no, y cómo es fácilmente desviado y llevado por vientos en este mundo. Pero aquí particularmente hablando del gemir, de ser agobiados por seguramente las aflicciones debido a la fidelidad al Señor. Eso es lo que Pablo está articulando. Calvino comenta sobre este texto lo siguiente: el gemido de los creyentes surge de esto. Saben que están aquí en un estado de exilio de su tierra natal y que saben que están aquí encerrados en el cuerpo como en una prisión. Por eso sienten que esta vida es una carga, porque en ella no pueden disfrutar de la verdadera y perfecta bienaventuranza, porque no pueden escapar de la esclavitud del pecado más que por la muerte, y por eso aspiran a estar en otra parte. Si no tienes este anhelo de la glorificación final, tú no eres un redimido del Señor, porque no tiene sentido. Pero este mundo no tiene nada para brindarte, nada duradero, todo se va a quemar. Deja de poner tu esperanza y tu mirada aquí en esta tierra. Deja de buscar tu deleite y tu deseo aquí, porque siempre decepciona. Y tú mismo, cuando estás en tu mente cabal, despertando después de una estupidez, de pecado y transgresión, dices, eso no valió la pena. Me trae vergüenza y tristeza y consecuencias. Y el siguiente día olvidas y vuelves como un perro a vómito. No desperdicies los momentos de lucidez cuando finalmente estás viendo la realidad de tu condición caída. Corra a Cristo en aquel momento. Corra, porque fácilmente te acuestas y te despiertas y otra vez estás encantado por vómito, por lo que no llena. Pablo, hablando de el anhelo de la glorificación final, escribió en 1 Corintios 15, 54. En 1 Corintios 15, 54. Pero cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y ese mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Aquí es el clamor de victoria del creyente, la anticipación de Pablo y de todos los que son hijos de Dios, cuando lo mortal, lo terrenal será absorbido o revestido de inmortalidad, de vida. Pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Eso es lo que anhelamos, ser transformados en un abrir y cerrar de ojos a la imagen de Cristo. No habrá más debilidad, no más pecado, solo perfección y bienaventuranza a la medida de la imagen de Cristo Jesús. Pablo añade en el versículo 5, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. La explicación final de Pablo ayuda a señalar la fuente sobrenatural de ese deseo de la glorificación. Dios mismo lo haya diseñado y Él mismo pone en el creyente este querer, ese deseo. Es ajeno. ¿Por qué queremos quedarnos aquí? Tristemente. No, pero Dios mismo en su sabiduría pone en sus hijos un anhelo de decir, no estoy en casa, no estoy aún, anhelo estar con Cristo, anhelo la glorificación de mi cuerpo.
Eso no emana del hombre, sino proviene de Dios. Y para evidenciar eso, ¿qué da Dios? La mejor dádiva, el Espíritu Santo. El Espíritu que testifica, aquí no dice, pero pensando en todo lo que el Espíritu hace a favor de creyentes, testificando con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, ayudándonos a clamar, Abba, Padre, a renovar nuestras mentes, a santificar nuestro ser. Es Él quien está dando evidencias todos los días de nuestro peregrinaje que aún no hemos llegado a casa. Él es la dádiva, Él es la garantía de que seremos glorificados. Dios no va a quedar a medias con su plan de redención. Perfectamente lo va a llevar a cabo. El Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu salva y preserva hasta el día final. Una obra trinitaria de nuestro amado Señor. El Espíritu Santo es la garantía de que el deseo que Dios nos ha dado será satisfecho. Llegará a su plenitud y cumplimiento final en el estado eterno. Pensando en el uso de ese texto es muy fácil. Debemos desear y anhelar la glorificación final. Debemos dedicar tiempo a meditar en estas promesas, en estas certezas, en lo que Dios va a hacer. Y eso es muy tenaz cuando estamos siendo tentados o cuando el diablo nos está acusando, ¿cierto? Cuando Él dice, tú eres culpable, tú eres reprochable delante del Señor, tú no eres digno de ser llamado su hijo. Tú puedes decir, sí, diablo, estás correcto. Yo soy culpable, pero por eso Cristo murió. Yo no merezco ser hijo de Dios, por eso es una gracia inmerecida. Y ahora puedo anhelar aún más aquella glorificación final, porque ya no habrá más diablo, no más acusador, no más culpa, no más vergüenza. Finalmente, paz. Finalmente, descanso. ¿Anhelas deshacerte de este cuerpo de muerte? ¿Sientes cada día el peso de un mundo caído y de un cuerpo que te traiciona? Debemos anhelarlo por venir. Amado, no olvides que tú eres un peregrino. Un peregrino caminando hacia la ciudad celestial. Este no es nuestro hogar. Dejan de vivir a veces como si fuera. Y si tú no deseas el estado eterno, si tú no deseas la glorificación de tu cuerpo, si tú prefieres permanecer aquí, agradando la carne, entonces es definitivamente una evidencia que tú no tienes este anhelo y por lo tanto tú no tienes el Espíritu Santo y por lo tanto tú no eres salvo y por lo tanto sigues bajo la ira divina de un Dios airado. Huye a Cristo por amor de tu alma y por la gloria de su nombre. Entonces el primer deseo crucial del cristiano es anhelar la glorificación final. En segundo lugar, es ansiar estar con el Señor. Es algo parecido, de hecho, a lo que hemos estado hablando, pero ahora en términos más concretos, Pablo lo va a ampliar. Porque para estar con el Señor, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ser semejantes a Él. El versículo 6. Por tanto, animados siempre, y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pablo sigue dando una argumentación y es tremendo como él sigue avanzando ese anhelo de la glorificación final y ahora lo va a conectar con ansiar estar con el Señor. Y es en relación con el mayor depósito que el Señor nos puede dar, el Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación y de la glorificación final. Ahora Pablo puede decir que él y sus compañeros siempre estén animados. Por tanto, animados siempre. Dado que tenemos esta seguridad, dado que tenemos esta certeza, que Dios nos ha dado su Espíritu,
Piensan así, piensan que dado que tengo el Espíritu Santo, siempre estoy animado, siempre tengo confianza, sin importar lo que puede venir, porque tengo Dios mismo morando conmigo, no me va a dejar, no me va a abandonar. Él está conmigo, Él está trabajando en mí, Él va a terminar su obra que ha comenzado. No va a dejar a medias su obra de salvación. Y eso es muy increíble y confuso pensando incluso en esta carta, por lo que Pablo en otros lugares ha estado escribiendo. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte, nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Por tanto, animaos siempre. ¿Cómo? Más adelante en esta epístola, Pablo va a escribir una defensa de sus sufrimientos. Y lo que ves ahí es un hombre que debía haber muerto casi una docena de veces. Un hombre que ha sido golpeado y afligido y agobiado más allá de su habilidad humana y natural que cualquier persona puede soportar, y aún él puede decir que nos dio el Espíritu como garantía, por tanto, animados siempre. Tenemos el Espíritu. Si tú estás en Cristo, tú tienes la mejor garantía. Muchas veces las personas piensan, hubiese sido mejor que Cristo quedara, ¿cierto? Para que pueda tener relación con Él. No, Cristo dice, mejor es que voy para que yo pueda enviar el Consolador, el Consejero, por excelencia. ¿Aprecias el Espíritu Santo? Lo que Él hace para fortalecernos. Porque afuera de Pablo no había ningún motivo de esperanza. Solamente toda su esperanza y confianza, y la razón por la cual él podría decir, animaos siempre, se debía a que ellos tenían el Espíritu Santo. Una experiencia que es subjetiva a veces, una realidad que es inexpresable cuando hemos sentido la consolación del Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando aún en medio de dificultades y de tribulación estamos en paz. Las personas nos preguntan, ¿y por qué no estás perdiendo la cabeza? Tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento y no lo puedo explicar, pero Dios me está sosteniendo en este momento. Estoy animado. Puedo confiar, porque si Dios está conmigo, no importa si todo el universo está en mi contra. Tengo el que es más grande, el que es más poderoso, el que es más sabio y bueno que todas las artimañas del infierno. Y por lo tanto puedo confiar. Y Pablo ahora afirma en esto que estando en su tabernáculo terrenal hace evidente que están ausentes del Señor. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo o estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ahora, Pablo aquí no está negando la omnipresencia del Señor, obviamente. Pablo no está negando la presencia del Señor con los suyos. Apenas ha dicho, nos dio el Espíritu, que es nuestra garantía. Entonces Dios está morando con su pueblo, pero aún estando en este cuerpo. Caído significa que estamos en este mundo caído y estamos ausentes
del Señor. ¿En qué sentido? Está más bien Pablo refiriendo a la ausencia de la presencia física inmediata y plena que los santos disfrutarán cuando estarán con el Señor en el estado eterno. Cuando finalmente seremos revestidos con nuestros cuerpos glorificados y podemos morar con el Señor. Eso es lo que todavía no está mientras que estamos en este cuerpo. Todavía no estamos disfrutando de la visión beatífica del Señor, viendo y contemplando su gloria y su majestad. Aún Él está sentado a la diestra de Dios y nosotros estamos aquí anhelando estar con Él. Y Pablo ahí escribe algo que nos ayuda a entender cómo es que Pablo está pensando. Porque por fe andamos, no por vista. Los que son cristianos, los que son hijos de Dios, entienden una y otra vez esta frase. Porque por fe andamos, no por vista. Tomando la definición de Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confianza en Dios. Hay la fe salvífica, la fe inicial por la cual Dios nos obra su salvación y abrazamos a Cristo. Pero además, la vida cristiana es una vida de fe. Siempre hay que andar por fe, no por vista. Circunstancias externas pueden ser los más adversas, pero para el creyente, sus ojos espirituales están puestos en el Dios invisible, mientras que camina en su peregrinaje. No puede mirar lo que se ve, sino a aquel que no se ve. Y Pablo continúa en el versículo 8, pero, haciendo un contraste con estando ausente del Señor, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar o estar presentes con el Señor. ¿Ansias estar con el Señor? ¿Preferías sinceramente que Cristo volviera ahora mismo? ¿Ansias estar con tu amado Dios? Porque si estamos en este cuerpo, cobramos ánimo. Porque preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Aquí radica el deseo del cristiano. No es solamente el estado final, no es solamente un cuerpo glorificado, sino es un cuerpo glorificado con un propósito. El cielo es el cielo, ¿por qué? Porque nuestro Salvador, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios está ahí. El cielo no es el cielo si Dios no está ahí. Si alguien podría desear un estado eterno sin Dios, sería un infierno para un creyente. Porque Dios no está. Y por lo tanto, ¿cuál es tu mayor anhelo? ¿O cuál podría ser un mayor anhelo? ¿Qué anhelo o qué deseo puede superar estar con el Señor? ¿Hay algo más que tienes que hacer aquí en la tierra que sobrepesa estar con el Señor? ¿Quieres casarte en serio antes de estar con el Señor? ¿Quieres tener más hijos antes de estar con el Señor? ¿Quieres graduarte antes de estar con el Señor? ¿Quieres retirarte antes de estar? No importa. Es absurdo cuando tú miras tus deseos y tus anhelos y dices, esto está por encima de estar con el Señor. Es como, de verdad, vas a comparar un diamante el tamaño de las Himalayas con un pedazo de basura. Es mayor, Él es incomparable. Y tú dices, no, yo tengo otros deseos. Cristo tarda 5 días, 5 semanas, 5 años. Es como, en serio, has revelado tu corazón. Has manifestado ante tus ojos, si tienes ojos para ver y oídos para oír en este momento, has manifestado que tú tienes ídolos tenaces en tu vida.
pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. El deseo del corazón de un cristiano es: venga tu reino, venga Rey, ya, ven. Su oración cada mañana es: Cristo, vuelva para llevar a tu pueblo. Su oración cada noche es: gracias, Señor, por la paciencia que has tenido con los incrédulos. Venga antes que me despierto. Su oración siempre es: ven, Señor, ven. Y cada vez que tarda, gracias por ser tan misericordioso, por ser tan paciente para con tu pueblo. Gracias. Tú eres más paciente que yo, más misericordioso que yo. Pero ven, ven, Señor. Si no anhelas la venida del Señor, si no deseas estar con Él, ¿cómo puedes pretender ser su discípulo? ¿Cómo puedes decir yo soy un cristiano cuando ni siquiera quieres ver a Cristo más que algo más? ¿Cómo puedes pretender ser de los redimidos del Señor cuando tú prefieres estar en la carne aún? Amados, el deseo de estar con Cristo debe marcar tus almas, debe transformar tus oraciones, debería transformar cómo usas incluso tu tiempo. ¿Cómo es que tú pretendes que tú quieres morar eternamente con el Señor, que cuando tú tienes tiempo libre tú prefieres estar desperdiciando, usando el tiempo de una forma tan vil, tan menospreciable, en vez de estar con el Señor? Eso es más que todo para los jóvenes, porque los adultos y los mayores no desperdician el tiempo en necedades de entretenimiento. Esos son para los jóvenes, los que son pequeños. Tú puedes medir tu amor por el Señor fácilmente con cómo usas el tiempo mismo que el Señor en su sabiduría te ha dado. ¿Lo amas? ¿Anhelas estar con Él por la eternidad? Pues si anhelas estar con Él por la eternidad, eso debería ser reflejado por el tiempo presente. Por el tiempo presente. El segundo deseo crucial del cristiano es ansiar estar con el Señor. Y en último lugar, tercer lugar, el tercer deseo crucial del cristiano es ambicionar agradar al Señor. Ambicionar agradar al Señor. Versículo 9. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Pablo continúa su explicación anterior de estar con el Señor, explicando que independientemente de su estado externo, ya sea presente en el cuerpo o ausente del cuerpo, es decir, estar ausente del Señor o estar presente con el Señor, su única ambición es agradar al Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Eso no suena muy cristocéntrico y claro, eso es mi ambición. Pues vamos a ver, porque esto debería ser la meta de agradar al Señor. Es la meta elevada y increíble. Pablo está diciendo que esa es una meta que es atemporal. Si estoy en el cuerpo, ¿cuál es mi ambición? Si estoy ausente del Señor, ambiciono agradar al Señor. Y si estoy con el Señor, ¿qué es lo que anhelo y qué es lo que deseo? Agradar al Señor. Es una ambición santa, exaltado, que es atemporal, que no tiene fecha de terminación. Es una ambición eterna. Y entonces, esa sí es tu ambición. Tú vives de tal forma que tú puedes decir, siempre estoy viviendo para agradar al Señor, exaltar su nombre y glorificarle. Siempre estoy viviendo de esa manera. Es mi ambición. Es lo que planeo cada mañana. Cada mañana me despierto y oro.
riego lágrimas sobre las Escrituras, clamando, Señor, ¿cómo puedo agradarte hoy? Estoy planeando, ¿qué es lo que voy a hacer para glorificar a mi Señor? O es más bien, pues si agrado al Señor por accidente, qué bueno, pero no es una ambición. ¿Ven la diferencia? Alguien que planea su camino, alguien que está seguro de los pasos que va a tomar, o alguien que dice, pues si agrado al Señor por accidente, qué bueno. Si transpira, si ocurre como, wow, qué milagro. Hay aquellos que realmente son conscientes de agradar al Señor y aquellos que simplemente piensan que por accidente lo van a lograr. Pero no, hermanos. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Procuramos agradar al Señor. Planeamos, nos esforzamos por agradar al Señor. En versículo 10, Pablo termina esta sección escribiendo, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Aquí vemos algo. La motivación para querer agradar al Señor es el conocimiento del juicio futuro que espera a todos los que están en el Señor. Y eso puede ser un poco confuso para algunos de ustedes. ¿Un juicio de cristianos? Eso nunca he escuchado de. Pero aquí este texto y otro que vamos a ver en un momento nos ayudan a entender que vamos a comparecernos ante Cristo Jesús y seremos juzgados. La expresión el tribunal de Cristo hace referencia a un tribunal de evaluación, donde seremos, por decirlo así, pesados. Y ahora este juicio, a diferencia de otros juicios en las Escrituras, no se refiere a un juicio final. No se refiere a un juicio para determinar si tú eres salvo o no. Porque ya, por definición, en cuanto a lo que Pablo está articulando, ya eres salvo. Ya tienes la dádiva del Espíritu Santo. Ya vives ambicionándose para agradar al Señor y ansias de estar con el Señor y anhelas la glorificación final. Entonces, este tribunal de Cristo tiene que ver con un juicio reservado para aquellos que son los redimidos del Señor en lo que respecta a ser un juicio mediante el cual seremos recompensados. Un juicio de recompensas. Porque todos nosotros debemos comparecernos ante el tribunal de Cristo. Hecho. ¿Para qué? Con ese fin, con ese propósito. Para que cada uno sea recompensado. Recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Un juicio de recompensa. Se puede ver algo parecido en 1 Corintios 3, 11 al 15. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Está aquí hablando de la salvación más que todo inicial. El fundamento de Cristo Jesús. Ahora bien, si sobre ese fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente. Porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. El tribunal de Cristo. ¿Has pensado y has meditado en ese tribunal? Para algunos de pronto no, nunca lo han escuchado. De pronto nunca han tenido en cuenta que serás juzgado para un juicio de recompensa. Pero tenlo bien por cierto, si tú eres un hijo de Dios, tendrás un día que comparecerte ante el tribunal de Cristo. Y nota algo, Pablo no está aquí amenazando a la gente.
Pablo aquí está conectando todo. El anhelo de la glorificación final. Ansiando estar con el Señor. Y ahora, aquí, ambicionando agradar al Señor. Para un cristiano, para aquel que ha sido redimido por Dios, por aquel que ahora está siendo empoderado por el Espíritu Santo, ¿cuál es el mayor deseo de tu vida? Agradar al Señor, glorificarle a Él. Este juicio no es un juicio temible para un hijo de Dios, es anhelo llegar allí, anhelo comparecer ante mi Señor y que Él pueda pesar mi vida y ver lo que he hecho en debilidad de por sí, en aflicción de por sí, pero lo hice por amor a Él. Todas mis obras no perfectas, definitivamente, sacudidos por las tentaciones, manchados por pecado, por un corazón doble a veces, pero anhelo comparecerme ante su tribunal. Algunas personas piensan que el tribunal de Cristo es una amenaza y sinceramente no debería ser. Deberías desear ser evaluado por tu Señor y no olvidar que eso es lo que va a pasar. Seremos juzgados por Cristo. Si tú eres su redimido, tú vas a ser juzgado. Él va a llamarte al frente. Ríndeme las cuentas. Te di un talento. ¿Qué hiciste con el talento que te di? Te di 2 talentos. ¿Qué hiciste con los 2 talentos que te di? Te di 5 talentos. ¿Qué hiciste con los 5 talentos que te di? ¿Fuiste fiel en poco? No te entregué tanto. Quiero escucharlo, quiero recompensarte por haber sido fiel, porque te di todo. Te compré del reino de las tinieblas al reino de la luz. Te otorgué mi espíritu que ahora está actuando como un abogado, un consejero, un consolador, está trayendo convicción y santificándote. Te di todo lo que necesitas para vivir, para agradarme a mí. No perfectamente, pero sí fielmente. ¿Qué hiciste en esta vida? ¿Viviste por mí o viviste por ti? Espero que podamos meditar y reflexionar cómo estoy viviendo. Este juicio me produce emoción y alegría al contemplar, o te da espanto y temor y vergüenza. Porque el juicio, para que sepan, no está hablando netamente de algo moral. Y es bueno por eso que vimos en 1 Corintios. Hablando de piedras preciosas, de oro, de plata y de paja. De lo que es fácil de quemar. No está hablando en términos morales, está hablando en cuanto a qué hiciste para el Señor. Porque ten por cierto, muchos pastores que predican bien no van a ser recompensados tanto como madres solteras que fueron fieles al Señor. No es en cuanto a lo que tú haces delante de los hombres, no es como los que son muy fieles en el ministerio, ellos serán recompensados. De pronto no. De pronto vamos a llevar una sorpresa, porque posiblemente estaban predicando para la alabanza de los hombres. Posiblemente los que sirven más en la iglesia lo estaban para ser visto por los hombres. Pero los que son humildes, los que son mansos, los que son quebrantados bajo el peso de su pecado, de pronto ellos van a escuchar aquellas palabras: bien hecho, siervo fiel. Porque no es en cuanto a cantidad, es algo más cualitativa. Es algo que tiene que ver más con lo que nadie ve, lo que Dios sí ve, lo que Él juzga será. ¿Cuáles eran nuestras motivaciones? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? ¿Lo hicimos para nuestra gloria, para recibir las alabanzas de los hombres, o hicimos todo solamente por Él? Y por eso es
Es tan vital que nos reflexionemos, que nos meditemos en qué estoy haciendo. ¿Ambiciono agradar al Señor y solo al Señor, o si estoy haciendo para ser visto por los hombres? Porque la vanagloria de la alabanza humana es vana. Y sinceramente roba a Dios de su gloria y tú de tu recompensa. Y aún tenemos que tener cuidado porque algunas personas ahora van a pensar, listo, voy a esforzarme más para que Dios me vea y recibo más gloria de Dios. Como, no, tampoco. Nosotros andaremos en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Aún si somos obedientes y hacemos todo para agradar al Señor, al final de los días, ¿qué vamos a decir? Gloria a ti. Tú preparaste cada obra buena que yo hice. No era por mi voluntad ni por mi habilidad, era porque tú fuiste bueno. Lo planeaste, lo predestinaste para que yo pudiese andar en rectitud, en integridad. Gloria a ti, Dios. Porque ¿cuál es la visión que tenemos en Apocalipsis? Listo, reciben los hombres, los ancianos sus coronas. ¿Y qué hacen con sus coronas? No a mí, a ti. Y lo tiran de vuelta al único que es digno. Porque al final, sí, recompensado, pero ¿qué haremos? Gloria al Cordero inmolado. Gloria a Él por todo lo que hizo. No a nosotros, sino a Él sea la gloria. Deja de vivir para lo que no satisface y lo que no va a traer gloria eterna a tu Dios. Si tú dices, yo soy un cristiano, ambicionas entonces agradarle. Ambicionas agradarle. Anhelando la glorificación final, ansiando estar con el Señor, pero ambicionando vivir para Él, trabajando para Él, para que Él sea magnificado en todo. En conclusión, ¿para qué estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? Y espero que puedan tomar un tiempo hoy, en la tarde, en la noche. Esposo, esposa, padres, déjame, tengo que reflexionar. ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy realmente viviendo? Hijos, no descansen hoy hasta que ustedes pueden saber cómo contestar la pregunta. ¿Para qué estoy viviendo? Por favor, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus metas si te afirmas ser cristiano? Quiero terminar con las últimas palabras del misionero David Brainerd. Él escribió en su diario, escrito el 2 de octubre de 1749. Las últimas palabras antes de morir. Mi alma estaba este día por turnos dulcemente puesta en Dios. Anhelaba estar con Él para poder contemplar su gloria. Me sentí dulcemente dispuesto a encomendarlo todo, incluso a mis amigos más queridos, a mi rebaño más querido, a mi hermano ausente y todas mis preocupaciones por el tiempo y la eternidad. Oh, que su reino viniera al mundo, para que todos puedan amarlo y glorificarlo por lo que Él es en sí mismo, y que el bendito Redentor pudiera ver la aflicción de su alma y quedar satisfecho. Oh, ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. David Brainerd tenía solo 29 años cuando el Señor lo llamó a casa después de haber sido un fiel pastor a los indígenas. Unos ejemplos muy increíbles en las Escrituras y en la historia sobre cómo vivir fielmente y cómo terminar fielmente para la gloria de Dios. Oremos. Amado Señor, te bendecimos en esta mañana y te pedimos perdón. Perdón por no vivir según nuestras convicciones que debemos poseer en nuestro alma. Tú nos has dado el deseo de
la glorificación final. Nos has dado tu Espíritu para ayudarnos en este peregrinaje y cuán fácilmente somos desviados de nuestra meta. Ayúdanos a entender que cada día no podemos descansar, que cada día tenemos que reflexionar y pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy ambicionando agradar al Señor? ¿Estoy viviendo ante la luz de la eternidad? ¿Estoy recordando que voy a comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿O he olvidado por un momento? Señor, ayúdanos a ser una iglesia fiel que vive ante la luz de la eternidad. Que no vivimos por establecer nuestro reino aquí, sino vivimos para establecer tu reino aquí. Que tú seas magnificado, que tú seas el deleite de tu pueblo y que otros hombres y mujeres, jovencitos y jovencitas pueden llegar a decir, Cristo es mi Dios, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, Cristo es mi mayor deleite en la tierra. Oh Señor, ayúdanos como iglesia por amor de tu nombre a magnificarte y tener bien identificado y una buena convicción de cuál es la razón por lo que estamos viviendo y tiene que ser para ti y para tu gloria. Te amamos y te bendecimos. Amén.